hablaremos sobre qué es la psiquiatría forense. La psiquiatría forense, como parte de la psiquiatría, y esta a su vez de la ciencia médica, estudia el comportamiento normal y anormal del individuo. Su tarea es evaluar, diagnosticar y emitir el dictamen relacionado con la sanidad mental o con los trastornos del comportamiento o patologías mentales, las cuales tienen diversos orígenes entre los que se destacan factores genéticos, físicos, químicos, psicológicos y socioambientales. Implica nociones médico-legales de orden psiquiátrico, donde lo clínico se transforma en un lenguaje aplicable para colaborar en las diferentes áreas jurídicas, penal, civil, laboral, etc., respondiendo a los cuestionamientos de las autoridades judiciales, siendo el médico psiquiatra, denominado perito, quien debe emitir un informe escrito en el cual se establece la capacidad mental de la persona evaluada, lo que la autoridad competente podrá considerar como un elemento en el proceso para orientar su conducta jurídica. El objetivo de la psiquiatría forense es determinar la existencia o no de alteraciones en el estado mental de un imputado, acusado o sentenciado, víctimas u ofendidos, su relación con las capacidades generales del evaluado y, en caso de estar presente, las consecuencias jurídicas de tal afección, lo que conlleva la precisión de dos cuestiones fundamentales: si conoce la trascendencia moral, social y jurídica de sus actos, y si como consecuencia de su estado mental es capaz de actuar conforme a este discernimiento. El psiquiatra forense también puede participar en la valoración del delincuente, enfermo mental o delincuente que enfermó en prisión, a solicitud del tribunal y para evaluar el funcionamiento de la mente del sujeto inmerso en un proceso legal. Una de las funciones del psiquiatra forense es la elaboración de dictámenes, las cuales son dictamen de capacidad de comprensión y autodeterminación en autores o participantes de un hecho. El psiquiatra forense analiza el comportamiento de una persona al momento de realizar los actos que se le imputan, con el fin de evaluar sus funciones mentales superiores, particularmente de cognición y volición, estableciendo de contar con los elementos básicos, si estaban alteradas hasta afectar su comprensión o su autodeterminación, a causa de un trastorno mental grave y permanente. Dictamen de estado mental en autores o participantes de un hecho. El psiquiatra forense examina a los sujetos que enferman en prisión o de forma posterior a la comisión del hecho, indicando de contar con los elementos básicos: el diagnóstico de enfermedad mental, pronóstico y tipo de manejo psiquiátrico requerido para orientar a las autoridades judiciales correspondientes sobre la atención en salud que deben recibir el examinado y para que ésta decida sobre el aplazamiento, suspensión, sustitución de la ejecución de pena o sobre algún ajuste necesario al procedimiento. Dictamen del estado mental en víctimas u ofendidos. El psiquiatra forense determina si existe enfermedad mental que afecte su capacidad para advertir la naturaleza ilícita y trascendencia del hecho del cual fue objeto, y dirigir su conducta, indicando de contar con los elementos básicos: el diagnóstico, pronóstico y tipo de manejo psiquiátrico requerido para orientar a la autoridad judicial correspondiente sobre la atención en salud que debe recibir el examinado. Dictamen de daño psíquico en víctimas u ofendidos. El psiquiatra forense determina la presencia o ausencia de secuelas psiquiátricas relacionadas con un evento delictivo, que deben ser tratadas de alguna forma, estableciendo de contar con los elementos básicos: la existencia o no de trastornos mentales, característicos de aquellas personas que sufrieron o estuvieron expuestas a hechos estresantes o traumáticos. Dictamen de capacidad. El psiquiatra forense determina, y de contar con los elementos básicos, la presencia o ausencia de una enfermedad por deterioro en su estado mental que afecte su capacidad legal para ejercitar los derechos y cumplir obligaciones, estableciendo si el examinado tiene los conocimientos acerca de los derechos y deberes sociales y de reglas de la vida social, un juicio suficiente para aplicarlos en caso oportuno, y la firmeza de voluntad precisa para inspirar una libre decisión.
Por si te preguntabas dónde trabaja un psiquiatra forense, pues bien, trabajan en servicios de psiquiatría forense de la comunidad, en unidades de seguridad media, en hospitales. Además trabajan junto con la policía, el servicio de libertad condicional, los tribunales y las prisiones. El papel de un psiquiatra forense incluye la cobertura de áreas clínicas, administrativas y de enseñanza. Dirigen equipos multidisciplinarios fuertes y trabajan en hospitales de seguridad media y alta. El deber específico de un psiquiatra forense incluye evaluación de riesgos, ayudar a los pacientes a comprender su riesgo, ayudar a los pacientes a reducir su riesgo, ayudar a los pacientes a entender su enfermedad mental, abordar el control de la ira, el estrés, la empleabilidad y el abuso de sustancias, rehabilitación para volver a la sociedad, ofrecer apoyo a familiares y amigos, y una fuerte conexión con las agencias de justicia penal. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre psiquiatras y psicólogos? Pues bien, los psiquiatras son médicos con formación especializada en trastornos mentales y son licenciados en medicina. Por su parte, los psicólogos no van a la escuela de medicina, pero tienen un título en psicología. Tienen experiencia especial en temas que no suelen estudiarse en detalle por los psiquiatras. La psicología implica el estudio de los procesos y comportamientos mentales. ¿Sabías sobre el interesante trabajo de un psiquiatra forense?